Ya, comenzamos. Ya, las obligaciones anexas o accesorias. Ya, comienza leyendo tú. ¿Puedes ver lo que estamos viendo en la pantalla? Ya, sí, sí, Dale. ya. Otras obligaciones que coexisten durante y después del nacimiento de la obligación tributaria principal, que la doctrina para distinguirlos de la primera, que es pagar, la ha denominado obligaciones o deberes secundarios o accesorios. Expresión que no ha dejado de ser criticada porque no son dependientes de la obligación principal, sino que son autónomas. Lo secundario también apunta a que en esta relación tributaria de contenido complejo sigue siendo más importante la obligación principal. Objetivo de esta obligación anexa es facilitar el cumplimiento de la obligación principal, facilitar la fiscalización y la recaudación íntegra y oportuna de los impuestos. Y no solo puede recaer sobre los contribuyentes, sino también respecto de terceros. Y estas se clasifican en obligaciones anexas de información, de control y de recaudación. Y aquí es donde se desglosa el choclo. Ya, en todo caso, las primeras diapos hablan solamente de definiciones. Después, más adelante, un poquito se desgrana. Las de información son obligaciones de aquellas en que el sujeto pasivo se encuentra en la necesidad de proporcionar a la administración determinado antecedente o inscribirse en cierto registro, ¿no? Hay algún ejemplo, por ejemplo, la obligación de información de llevar contabilidad, la obligación de declaración de inicio de actividades, la del término de giro, etcétera. La OTA de control son obligaciones que afectan a ciertas instituciones ahora, ¿no? No al sujeto pasivo, sino que se refieren a instituciones, servicios públicos o ministros de fe, para que Claro, entreguen ciertos antecedentes, ¿no es cierto?, y verifiquen el cumplimiento de los tributos. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿no? La Oficina de Registro Civil no puede extender el pasaporte a quienes no están en investigaciones por infracciones tributarias. La PDI no puede autorizar la salida del país de la persona investigada. La aduana, los notarios, los jueces. En relación a esto, no hay más que decir, estas no son tan interesantes como las de información, pero estas igual son esas que están ahí, como ejemplo. Y las de recaudación, léela claro. tú. Son aquellas en que la ley designa sustituto del fisco a ciertas personas que paguen rentas afectas a impuestos para que estos deduzcan, retengan, declaren y entreguen o paguen a arcas fiscales tales tributos. Este recaudador, para poder deducir, retener, declarar y después enterar o pagar en arcas fiscales, debe determinar o acertar el tributo. Por ejemplo, los empleados respecto a la remuneración de los trabajadores, las entidades de previsión como las pensiones que también tributan. También organismos, instituciones fiscales, municipalidades, personas jurídicas y contribuyentes en general que obtengan renta de primera categoría deben retener, declarar y entregar el impuesto provisional a cuenta del impuesto definitivo que afecten los honorarios profesionales de aquellos que quienes ha pagado sus servicios, por sus servicios. Ya. Entonces, la de recaudación es donde la ley designa sustitutos del fisco a ciertas personas para que paguen la renta afecta a impuestos, para que estos los deduzcan y retengan y declaren, enteren o lo paguen, ¿no?, en la arca fiscal. Esa es la definición de otra de recaudación. O sea, la de recaudación tiene directa relación con el responsable, eh, el responsable del pago, no tanto con el El pasivo sujeto, sustituto. claro, el sujeto pasivo sustituto. Pasivo sustituto. Ya, las de información estarían relacionadas con estas que están acá, que sería la inscripción del RUT, la inscripción en un registro especial, el aviso de inicio, término y giro, la contabilidad, la declaración de impuestos, y el incumplimiento de estas son, bueno, sanciones pecuniarias, que están del 97, ahí están, el artículo 97 donde están todas las sanciones pecuniarias, ¿ya? Del Código Tributario. Y los apremios, que están en el 93 y el 96. Ya, la inscripción en el rol único tributario. Lo primero es que es un registro numérico a nivel nacional en el cual se identifican a todos los contribuyentes, ¿no? De los diversos impuestos y en general a toda persona o entidad que cause o pueda causar Cámbiame impuestos. ahí está. Ya. Claro. Ah, que mi internet se pegó solo. Ya, ahí está la regulación.
el DFL3 de 1969, en el artículo 66 del Código Tributario y las circulares. El artículo primero del DFL3 dice: creas un rol tributario en el cual se identificará a todos los contribuyentes. Eso es lo primero, ¿no? El rol único tributario identificará a las personas naturales de acuerdo con un sistema de numeración que guardará relación con aquellos utilizados por el registro civil. En lo que respecta a las personas jurídicas y demás entes sin personalidad jurídica, que deberán ser identificadas de acuerdo a lo dispuesto en el presente reglamento, y eso será por medio de métodos técnicos, ¿no? ¿Cuál es un ejemplo de una persona jurídica, o sea, de una entes o personas sin personalidad jurídica? La empresa, espérate, las sociedades, espérate, las copropiedades, la, la empresa, o sea, La comunidad. la comunidad, exacto, Ya. que está afecta a la ley de copropiedad. Bueno, ahí está la comunidad, las sociedades de hecho, y esas son las que doy ejemplo. Sí, Pues. Ya. Acá está la inscripción en el rol único tributario, léelo tú. todas las personas naturales y jurídicas y las entidades o agrupaciones sin personalidad jurídica, pero susceptibles de ser sujetos de impuestos, que en razón de su actividad o condición causen o puedan causar impuestos, deben estar inscritas en el rol único tributario de acuerdo con las normas de reglamento respectivo. Ya, entonces, todas las personas naturales. No, sí, pues todas las personas naturales por antonomasia, o sea, ahora se vincula el rol único nacional con el rol único tributario, es decir, ya la persona natural nace con un rol único tributario, ya no así la persona jurídica, quien debe Pero, cumplir ciertos requisitos. pero ahí lo que, por ejemplo, el artículo 66 del Código Tributario, mira, si lo revisamos, yo lo voy a tratar de buscar acá. No sé si tú lo... Yo esto es lo que le decía al profe, que pusiera artículo 66 y a veces te da el toque. A veces, ¿viste? Te da el tiro. En vez de poner el número nomás, ponía el artículo. ¿Cachai? Bueno, acá está lo que decís tú. Dice, como decís tú, todas las personas naturales y jurídicas y las entidades o agrupaciones sin personalidad jurídica, ya las nombramos, pero susceptibles de ser sujetos de impuestos que en razón de su actividad o condición causa no puedan causar impuestos, deben estar inscritas en un rol único tributario, ¿no? La inscripción en el rol único tributario se realiza mediante la carpeta tributaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 68. El artículo 68 dice que las personas que inicien, ¿no?, negocios o labores susceptibles de producir renta agravada en la primera y segunda categoría, que se refiere al número bla bla bla, deberán, ¿no?, realizar una declaración jurada, ¿no?, que es la declaración de iniciación de actividad. Entonces, finalmente, ¿cómo una persona que no tiene root, pero sí tiene RUN, puede obtener RUT? A través del inicio de actividades, por A ejemplo. ver, No entiendo, ¿no? Hay ¿cómo se llama? Un acto administrativo que se tiene que realizar, que es el inicio de actividades para obtener RUT. No es que tú nazcas así, ¿cachai? Nacís con RUT me refiero, pero finalmente este es el acto administrativo por el cual tú obtienes un rol único tributario. no estoy muy de acuerdo contigo porque eso es precisamente lo que faculta, mira, lo que yo entendí y escuché el profesor, lo vi en uno de sus videos, dice clarito que uno, como persona natural, es homologado al RUT único nacional, al RUT único tributario. Por ende, la persona natural no obtiene el RUT porque Ya, pero ya, sí, ya lo ha obtenido. pero Pero la iniciación de supongamos pero que, pero mira, antes de que termine esto, si te entiendo lo que tú quieres decir, si no te refuto eso, sino que a lo que me refiero yo es que, suponte tú ya, tú como decís, las personas nacen con esto, ya, no hay problema, pero tú puedes ser libre de ejercer cualquier actividad, ¿no es cierto? Hay actividades que están grabadas con impuestos, dependiendo como decía el profesor, si son de primera categoría o de segunda. Si son de primera, es donde predomina el capital por sobre el trabajo, y en la segunda predomina el trabajo por sobre el capital. correcto.
Pero lo importante es que esas actividades tú tienes 2 meses, ¿no es cierto? Después de que empiezas a ejercerla, tienes que hacer una declaración jurada de dicha iniciación. Y en esa declaración Ya, te jurada de estáis dicha saltando. iniciación se te va a homologar, ¿cachai? Pero no por sí solo. No es que, no es que tú, a lo mejor me entendiste mal, no es que el servicio de impuestos te dé otro rol único tributario, sino que a lo que me refiero yo es que finalmente tú tienes que informar al servicio de impuestos internos que vas a realizar una actividad que involucre o puede involucrar que esté grabada a algún impuesto. ¿Cachai? Entonces, a eso me refiero yo. ¿Cachai, no? Ya, Porque el artículo te manda acá, pues el artículo 66, que es el artículo donde te está diciendo eso, dice, todas las personas naturales y jurídicas y la entidad de agrupaciones sin personalidad jurídica pero susceptibles de ser sujeto de impuestos, susceptibles de ser sujeto de impuestos, o sea, que realicen alguna actividad que en razón de su actividad o condición causa no puedan causar impuestos, deben estar inscritas, ya, eso es lo primero. La inscripción en el rol se realizará mediante la carpeta tributaria de acuerdo a lo establecido en el 68. ¿Y el 68 qué establece? La declaración jurada de inicio de actividades. Pues. A eso me refiero, o sea, está bien lo que decís tú, si no, yo no te lo rebato. Solamente te estoy diciendo que cuando tú inicies actividades va a tener interés para el Servicio de Impuesto Interno tenerte identificado. Antes no, pues. Antes ¿para qué? ¿Cachai? Y ahí está la circular ya. y ahí está la circular que tú decís, pues, ¿no? En la circular del Servicio de Impuesto Interno, ahí dice 31 que, del 2007. claro, ahí están. Léela tú, pues. Quienes no pueden, O no deben, claro. no deben obtener, no deben obtener cédula RUT las personas naturales chilenas. No necesitan solicitar el RUT, puesto que su número se corresponde con el rol único nacional. ¿Ve? Ahí está lo que decía yo. B, los turistas extranjeros. C, los diplomáticos y funcionarios internacionales acreditados en el gobierno de Chile. Misiones o asistencia técnica de su familia. Estas personas no están autorizadas para realizar actividades remuneradas en el país y al igual que los turistas no la requieren. ¿Ah? Los deportistas, artistas y conferencistas extranjeros de paso por el país. Las personas que ya posean RUT, solo se le, a ver, en las personas que ya poseen RUT, solo se puede tener un RUT. Es más o menos lo que decís, pues, ¿no? Pero lo importante acá es que la norma, la inscripción o la obligación anexa accesoria de información de inscripción en el rol único tributario es básicamente para llevar un registro de quiénes son los que están sujetos a impuestos, de cuáles son las medidas de fiscalización que se van a tomar en cuenta de ellos, para orden numérico y todo eso. ¿Podría un Claro, turista ejercer alguna actividad remunerada en Chile? ¿Un turista extranjero? sí, sí podría, Podría. Es lo que, podría, pero no debería. es lo que te va a preguntar el profe. Esas son preguntas que hace el profe que la hizo Sí, en la clase. Ya, obligaciones. ¿Cuál es el objetivo del RUT? Lo que estábamos mencionando, enrolamiento, mantener el control, el proporcionar a los contribuyentes una mejor atención. ¿Ya? Aquí está lo que decíamos siempre, que causen o deban retener impuestos, que es básicamente lo que te estaba diciendo yo, que si bien es cierto, tú puedes vivir en la vida, toda la vida, mientras no causido, no debáis retener impuestos, no hay problema, po. Sino toda la actividad de la vida claro. diaria involucran pagar impuestos, po. Entonces, No, pues sí, eso es cierto. en ese sentido, cuando tú inicias una actividad, tú tienes una obligación. ¿Y cuál es tu obligación anexa? Que la vamos a ver más adelante, el inicio de actividades. ¿Cachai? Léete esta, por la inscripción en registro especial, la Y, segunda. ya, bueno, la dirección regional, porque es una facultad de los directores regionales, ya pueden solicitar una inscripción de registros especiales a ciertos contribuyentes. Y este tipo de registros pueden ser el registro de contribuyentes que llevan el registro de las personas que declaran IVA y el registro fabricante, que se refiere a los importadores y comerciantes de tabaco. ¿Ya? Eso es básicamente los dos tipos de registros especiales que existen. ¿Quién está facultado? El director regional para exigir que se registren estas personas en estos registros. Ya. Aquí está el aviso de iniciación de actividades, ya lo habíamos revisado, el artículo Sí, 68.
Tengo los 68. Claro, lo importante ahí es que dentro de los 2 meses, ¿no? A iniciar la actividad se debe presentar una declaración jurada. El aviso de término de giro. Léelo tú. Ya, todas las personas naturales o jurídicas que por terminación de su giro comercial, industrial o de sus actividades deje de estar afecta a impuestos, debe dar aviso al servicio a través de la carpeta tributaria electrónica del contribuyente, que incluirá un formulario que contendrá las enunciaciones requeridas para informar la terminación de sus actividades, adjuntando a la carpeta tributaria electrónica su balance de término de giro, o los antecedentes que estime necesario, y deberá pagar el impuesto correspondiente hasta el momento del expresado en el balance, dentro de los 2 meses siguientes al término de giro. Plazo, pago del impuesto correspondiente, plazo dentro de los 2 meses siguientes al término de giro. Listo. O sea, eh, tiene que dar aviso, y deberá dar aviso en una carpeta tributaria electrónica que incluirá el formulario que contendrá el por qué va a dejar de tener esa actividad comercial. Y debe declarar hasta, eh, o sea, tiene un plazo de hasta 2 meses para presentar la declaración de impuestos, desde el momento en que le pone término aquí. Claro, aquí lo importante y lo que se te olvidó mencionar es el balance, ¿no? Que además de adjuntar a través de la carpeta tributaria la declaración jurada de término de giro, hay que adjuntar un balance de término de giro, ¿no? Que Ah, sí, finalmente el es verdad, sí. balance es la foto del momento de la empresa que te va a ayudar a determinar, ¿no? El remanente de impuestos que hay que tener que pagar. Pues si tenés que pagar un impuesto por el término de giro. Correcto. Ya. Entonces, eso es el término de giro. Bueno, hay excepciones al aviso del término de giro, están dadas por estos 3 casos, que son tanto la La, conversión, la fusión y la transformación. ¿Ya? Están reguladas en el bueno, artículo ahí, 69. sí, claro, pero es que ahí me recuerdo yo, hacía grosso modo que nos enseñó la diferencia entre conversión y transformación, que la conversión estaba dada generalmente a las personas naturales que eh, o sea, que no están obligados a realizar un término de giro, pero que se convierten en una empresa de responsabilidad, en una EIRL, ¿ya? Adjuntando en su escritura pública que la nueva persona jurídica se va a hacer cargo de los impuestos debidos por la persona natural. En ese sentido, ese es lo que se denomina conversión, ¿ya? Y la transformación, yo ya no me acuerdo de la transformación. Pero hay Eh, algunos detallitos que hay que cambiar, porque, mira, por ejemplo, como decís tú, en la conversión está tratada en el 69, inciso cuarto. ¿Ya? Si nos vamos a la norma, por ejemplo, aquí está el inciso 1, el inciso 2, el inciso 3, el inciso cuarto, ¿no? Este es el cuarto, ¿no? Dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71, las empresas individuales, ¿no? No podrán ya. convertirse en sociedades de cualquier naturaleza, no es que seas una IRL, cualquier tipo Sí, social, ni las sociedades tampoco aportar o otras todo su activo o pasivo o fusionarse sin dar aviso de término de giro. ¿Ya? Esa es como la regla general, ¿no? O sea, finalmente cuando la lógica se entiende que cuando se extingue una persona jurídica, como decís tú, y nace otra, se convierte en otro patrimonio, por tanto tengo que realizar una declaración de término de giro. Pero ¿qué pasa cuando no nace una nueva persona jurídica? Cuando la persona jurídica se mantiene, en el caso de la transformación, como decís tú, porque en el caso de la transformación, ¿qué es lo que cambia? La persona jurídica sigue siendo la misma. Lo que cambia es sí, la figura del contrato social, es distinto. No va a ser sociedad anónima, sino que exacto. va a ser SPA, no sé. ¿Cachai? Eso es lo que SPA, cambia, claro. pero la persona jurídica sigue siendo la misma. ¿Cachai o no? Mira, ¿por qué te digo eso? Porque acá adelante aparece, no sé si lo encuentro el toque, pero
hay unas definiciones, ¿ya? Unas definiciones, dice, no, acá están, dice, dentro de las facultades, no, perdón. Puta, lo tenía anotado por acá. No recuerdo dónde era exactamente. Acá está. Dice, mucho. Acá está. Ya, mira, acá dice algunas definiciones, ¿no? El artículo 8 dice, para los fines del presente código, demás leyes tributarias, salvo que sus textos se desprenda una significación diversa, se entenderá. Y ahí aparecen varios números. Pero el número 13 dice, por transformación de sociedades, el cambio de especie o tipo social efectuado por reforma del contrato social o de los estatutos, subsistiendo la personalidad jurídica. ¿Cachai? Entonces la Ah, ya, transformación, como correcto. decías tú, no se extingue la personalidad jurídica, no nace otra. ¿Cachai? En la conversión nace una nueva, po, que es distinta a la persona al Claro. empresario individual. Po, ¿cachai? Pero acá no. Po. Entonces, en estos casos, como decís tú, en los casos del 69, inciso cuarto, cacha, agarra el toque esta vez. Viste que tenéis que buscarlo así, le ponía artículo. Bueno, sin perjuicio Sí. de lo dispuesto en el artículo 71, las empresas individuales no podrán convertirse en sociedades de cualquier naturaleza, ni en sociedades a aportar u otra, sin dar aviso de término de giro. Ahora, sin embargo, no será necesario dar aviso de término de giro en los casos de empresas individuales que se conviertan en sociedades de cualquier naturaleza en cuanto a la sociedad se crea, se haga responsable, eso es lo que te falta, responsable solidariamente Ya. de la respectiva escritura social de todos los impuestos que se adeudaban por la empresa individual relativo al giro o actividad respectiva. ¿Ya? Ni tampoco en los casos de aporte o de activo pasivo fusión de sociedades cuando la sociedad que se crea o subsista se haga responsable de todos los impuestos que se adeudaren de la sociedad, que en el caso de la transformación, ¿no? Y la Ujú. fusión. En esos mismos casos pasa lo mismo. No obstante, la obligación de informar de dicha modificación a través de la carpeta electrónica conforme al artículo 68, las empresas que se disuelven deberán efectuar un balance de término de giro a la fecha de su disolución y las sociedades que se crean o subsisten pagar los impuestos correspondientes a la ley de impuestos a la renta contenida, bla, bla. Entonces, acá la norma, el tema es que cómo te eximir del aviso de término de giro, generalmente en los dos casos, haciendo solidariamente responsable a la persona jurídica que nazca o que subsista. En este subsiste, en este nace. Esa es la diferencia. Ya. Ya. ¿Cachai? La conversión tú la entendí súper bien. O Ahí sea, tenés que... ya. Dale, ¿qué decir? Ya. En la conversión, entonces, nace una nueva persona jurídica, ¿cierto? Nace una persona Eh, jurídica, claro. Porque ya, antes ¿qué es la empresa perfecto. En la individual? fusión y en ¿Qué es la empresa individual? ah, ¿Qué es la empresa individual? una persona natural. Claro, po, ejerciendo una actividad. Eso es la empresa Sí, no, individual. sí Entonces, entiendo. Sí, no entiendo. por tanto, su patrimonio no ha sido separado. No se Ya, entiende. Y, ya. y entonces la transformación de sociedades es aquella que eh, pero en la conversión se permite la conversión a otro tipo de sociedades siempre y cuando exista la responsabilidad solidaria del pago de los impuestos anteriores, ¿cierto? No, sí, la conversión, la empresa individual básicamente adquiere personalidad jurídica en el sentido de que nace, digamos, una sociedad de cualquier tipo, de cualquier especie, puede ser una IRL, como decís tú, puede ser una CPA, cualquiera, ¿no es cierto? Igual tiene que presentar el término de giro. Ahora, se puede Ya, eximir de no presentar el término de giro siempre y cuando se haga solidariamente responsable de la sociedad que nazca. ¿Me entendido, no? O sea, ya, finalmente, perfecto. la regla general es que el aviso de término de giro siempre tiene que ir. Hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Bueno, cuando una empresa individual se convierta en una sociedad, en ese caso se puede eximir siempre y cuando se haga solidariamente responsable
y lo mismo en la fusión y en la transformación. O sea, en estos casos, yo creo que el legislador igual entiende que en estos casos, por ejemplo, es la misma persona jurídica y en estos casos es una persona distinta que nace. Entonces igual les pone esa, digamos, Esa restricción. condición. Claro. Y aquí está la excepción al término de giro. Sin embargo, no será necesario dar aviso al término de giro. Nosotros nos adelantamos, ya habíamos revisado la norma. Lo ¿Sí? mismo. Ya lo entendí. Consiste en aquí está la conversión, consiste en el aporte de todo activo o todo pasivo de todos los bienes de una persona natural, como decís tú, empresario individual de primera categoría, así, empresario individual de primera categoría, ya, a una IRL o sociedad de cualquier naturaleza que se constituya el efecto. ¿Ya? Bueno, ahí hay un tema de la confusión de lo que decís tú, que se confunde, el Servicio de Impuestos Internos confundió eso entre conversión y transformación. Bueno, pero ahora ya no nos confunde, según el profe ya no nos confunde. Entonces, el concepto de empresa individual es una persona unipersonal que tiene domicilio y residencia en Chile, que desarrolla una actividad grabada de la primera categoría, normalmente con contabilidad completa. Es lo que normalmente se llama RUT con contabilidad. La persona natural con su propio RUT crea una contabilidad. Constitución se crea a través de un trámite administrativo, que es el que estamos diciendo, que es inicio de actividades. O ampliación de giro. No se hace a través de escritura pública como una sociedad, solamente se da aviso de inicio de actividades. ¿Cachaste eso? Ya. Ya. Entonces, ¿cómo se ¿La crea? IRL o No, pues si aquí estamos hablando de empresa individual, todavía estamos en el marco de la persona natural la empresa, con persona natural? Ya, contabilidad. correcto. Con Puta, paga más contabilidad. impuestos la persona natural que la sociedad, pues, bueno. ¿En qué sentido? No entiendo por qué. Porque tú tributáis en impuestos de primera categoría Claro. cuando eres persona natural y tienes un negocio, ¿cierto? Sí, pues son Cuando actividades que graban la primera categoría, claro. O sea que hay un capital por sobre el trabajo. el Aparte. trabajo. Y cuando te transformas en una IRL, se considera el trabajo más que el capital, Ver que ahí pasáis a ser ¿o no? una. No, pues pasáis a ser igual. Pasáis a ser. Lo más importante es que separáis el patrimonio, nace una personalidad jurídica distinta, pero al final igual Sí. desarrolláis, digamos, sobre la primera categoría. Ya. Bueno, lo Sigamos. importante, lo importante es que si te preguntan, ¿qué es una empresa individual? Bueno, es una persona natural, una empresa unipersonal, y bla, 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 y todo lo que sale acá. ¿Y cómo se inicia? A través del inicio de actividades. La fusión Sí, de sociedades, aquí dice que no será necesario, ¿no? No será necesario dar aviso al término de giro en los casos, ni tampoco en los casos de aporte. Esta es la fusión. ya. La fusión. La ley de sociedad anónima, el artículo 99, dice que consiste en la reunión de dos o más sociedades en una sola que suceden en todos sus derechos y obligaciones, a la cual se incorpora la totalidad del patrimonio y los accionistas de los entes fusionados. La fusión, aun cuando está definida en la ley de sociedad anónima, se entiende que se aplica para todo tipo social. No es que solamente las sociedades anónimas se pueden transformar, sino que todos los tipos sociales se transforman. ¿Qué más? Excepción al término de giro. Lo mismo, transformación de sociedades. El artículo 8, lo que vimos recién, ¿te acordáis que yo te llevé a ese artículo 8 y el numeral Sí, 13 sí, sí. decía Sí, específicamente qué se entiende por transformación? Lo importante es sí, correcto. subsistiendo la personalidad jurídica. El Y 96 dice lo mismo. lo mismo en la ley de sociedad anónima. Luego viene la presentación de declaraciones de impuestos. Este es más extenso. Sí, caleta. Ya. Dice, lo primero está regulado en el artículo 29, ¿no? Del 29 al 36. 36 Ya, dice. ya. El 29, ¿qué nos dice? A ver, si lo leemos al tiro. Sí, está. Esto es extenso, un poquito extenso. Ya, la declaración. Dice,
Léelo tú, por el artículo ahí. Ahí está. Artículo 29. La presentación de declaraciones con el objeto de determinar la procedencia o liquidación de un impuesto se hará de acuerdo con las normas legales o reglamentarias, con las instrucciones que imparta la dirección, incluyendo toda la información que fuera necesaria. Entonces, la presentación se hará de acuerdo con la norma, bla, bla. Ya, el 30. Las declaraciones se presentarán por escrito, primero, por escrito. Segundo, bajo juramento, en la oficina del servicio u otras que señalen la dirección en la forma y cumpliendo las exigencias que ésta determine. En todos aquellos casos en que la ley no exija la emisión de documentos electrónicos en forma exclusiva, la dirección podrá autorizar a los contribuyentes para que presenten los informes y declaraciones en medios distintos en papel, cuya lectura puede efectuarse mediante sistemas tecnológicos. Ahí el profesor indicaba que hoy en día ya casi todos hacen las declaraciones vía electrónica. Claro, claro, lo que decís tú, pues aquí igual la impresión en papel. Y lo otro que se me olvidó decir que, claro, la declaración en papel se declarará como instrumento privado emitida por la persona porque es la presente y servirá como medio de prueba en caso que se necesite. ¿No? A ver. Claro, Tendrá, no, sí, tendrá valor de instrumento privado, es lo más importante. privado. Sí. Ya, eso es como lo más importante. Ya, pero a las finales las declaraciones se presentan por escrito, bajo juramento, en la oficina. Actualmente por la carpeta tributaria, bueno, depende de los medios tecnológicos, ¿no? Y todo eso. El 31, ¿qué dice? El director regional podrá ampliar el plazo para la presentación de las declaraciones siempre que a su juicio exclusivo existan razones fundadas para ello y dejará constancia escrita de la prórroga y de su fundamento. Las prórrogas no serán concedidas por más de 4 meses, salvo que el contribuyente se encuentre en el extranjero y las declaraciones se refieran al impuesto a la renta. Sí, nomás, sí, nomás. Ya. Artículo 32. El servicio proporcionará formularios para las declaraciones, pero la falta de ello no eximirá a los contribuyentes de las obligaciones de presentarlas dentro de los plazos legales y reglamentarios. 33. Y 33. A fin de evitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, sea por errores del contribuyente o por conocimiento imperfecto de las disposiciones de las obligaciones tributarias, el servicio podrá, con los antecedentes que obren en su poder, ejecutar las siguientes medidas preventivas y de colaboración. Le dio harto color a este artículo, bueno, así que dice primero, informar a los contribuyentes el detalle de sus registros de impuestos y devoluciones, y presentarlos a través de los sistemas destinados al efecto. Propuestos en sus declaraciones, los contribuyentes voluntariamente podrán aceptar, rechazar o complementar. La responsabilidad siempre será del contribuyente, decía el profesor. Claro. Enviar una comunicación al contribuyente para efectos meramente informativos. Si existe diferencia de información o de impuestos, de acuerdo con los antecedentes que obren en su poder. Aquí hablaba sobre el tema de las comunicaciones o de las citaciones que se le hacían mediante correo electrónico, bueno, eso lo voy a hablar en las citaciones más adelante, pero aquí también se mandó un discurso respecto a cómo se notificaban ese tipo de comunicaciones. Dice tercero, solicitar antecedentes debiendo indicar en forma clara y precisa los objetivos de la solicitud, la materia consultada y demás fundamentos de actuación. Asimismo, el servicio podrá solicitar fundadamente y en casos complicados, en forma específica, concreta y determinada,
determinados antecedentes respecto de las operaciones de los que haya tomado conocimiento, ocurridos durante el periodo mensual o anual que pudiera tener incidencia directa en la declaración de impuestos que deberá presentar el contribuyente en relación con el periodo respectivo. Las solicitudes de información contenidas en este literal, en caso alguno, podrán dar lugar a una fiscalización. Importante eso, dijo que lo que teníamos que rescatar de aquí era que no daba lugar, en caso de incumplimiento por parte del contribuyente, no daba lugar a una fiscalización. Sin Claro. perjuicio de ello, Sí, está bien. sin perjuicio de las facultades del servicio para requerir antecedentes para iniciar un procedimiento de fiscalización conforme a las reglas generales. Me recuerdo muy claramente que el profesor ahí leyó una norma en la cual se establecía cuáles eran esos procedimientos. O sea, primero tú dabas un aviso. La ley indicaba que tú tenías que dar un segundo aviso. Y si aún así el contribuyente no daba razón alguna a esa situación, recién ahí se estudiaba si existía un resquicio legal para poder realizar una fiscalización respecto a la declaración emitida por ese contribuyente. Pero, y esa palabra, resquicio legal, qué wea. Bueno, soy O sea, abogado. no, pues esa Bueno, tenés que borrártela, pues sí. Tienes que ir a afinar tu discurso. O sea, acá, como decís tú, el artículo 33 finalmente es como a fin de evitar el incumplimiento, como decís tú, de la presentación de la declaración, te va a decir, te va a ayudar, ¿no? Te va a ayudar. Y dentro de esa ayuda puede que hayan solicitudes de información de parte del servicio hacia tu parte, como decís tú, ¿no? Pero sin embargo, claro. esas solicitudes no constituyen una fiscalización al final. Es como tal como lo decís tú. Y después vamos a ver lo siguiente, porque estáis como igual que el profesor adelantando ganado, ¿cómo es la más? No me acuerdo cómo es el dicho. Andáis adelantando el ganado, no Sí, sé. Sí, pues andáis apurando, porque aquí ya estamos recién viendo que lo importante, como decís tú, que en estas, digamos, medidas colaborativas, porque el artículo 33 establece medidas colaborativas, se puede dar que te sí, pidan información, ¿no? Y esas solicitudes de información tienen que ser de cierta forma y todo. Dice, para la realización de dichas actuaciones, como decís tú, el servicio en forma previa deberá realizar un aviso mediante un correo electrónico a los contribuyentes que hayan aceptado dicha forma de notificación, ¿no? O sea, a los que aceptaron, ¿no? claro, En caso que no, en la publicación o en caso que no lo hayan aceptado, mediante la publicación en el sitio web del contribuyente acompañado de un aviso de correo electrónico, que es lo que decís tú. En los términos del sí, inciso segundo del artículo 11, ¿ya? ¿Qué decía el artículo 11? El artículo de las notificaciones. Si nos vamos al sí, artículo sí, 11, sí, sí, me acuerdo. el artículo precisamente de la notificación. Dice, ¿qué inciso era? Sorry. El inciso segundo del artículo 11. Independiente de la forma en que deba efectuarse la notificación y salvo que corresponda practicarla por correo electrónico, el servicio deberá además remitir copia de la misma al correo electrónico del contribuyente que consta en su registro o comunicársela mediante otros medios electrónicos. El envío de esta copia solo constituirá un aviso y no una notificación, por lo que la omisión o cualquier defecto del contenido del aviso por correo electrónico no viciará la notificación. O sea, si no te envía el correo, no vicia el procedimiento. O sea, no vicia la Claro, notificación, perdón. ¿Ya? Pero finalmente el tema es que se tiene que hacer, como decís tú, remitiendo la copia de la misma en el correo electrónico. Eso es lo que dice en virtud del artículo. Luego de efectuado dicho aviso, sin que se haya constatado acción alguna, que va en la línea que estás yendo tú, el plazo que determine el servicio mediante resolución, el aviso se podrá llevar a cabo por otros medios. ¿Cuáles son las menciones del aviso? Individualización del funcionario a cargo de la actuación, las medidas preventivas de colaboración, porque esos son, ¿ya? sí, En el marco de eso, informar la actuación es voluntaria y su incumplimiento no genera consecuencias, ¿ya?
y el plazo en que se realiza la actuación que corresponde es que no podrá ser de un mes, ¿no? Ese es como el plazo máximo. El plazo en que el contribuyente podrá realizar las actuaciones que correspondan, aquí está corrido, el que no podrá ser inferior a 15 días contados desde la fecha de aviso. No obstante, si el contribuyente no entrega los antecedentes solicitados dentro del precitado plazo, los entregados tienen errores incompletos o inexactos, el contribuyente podrá voluntariamente subsanar tal defecto en el plazo adicional de un mes, sin que el efecto sea aplicable lo previsto en el artículo 59. ¿Y qué decía el artículo 59? ¿Te acordáis? El artículo 59. El artículo 59 No. dice que dentro de los plazos de prescripción, el servicio podrá llevar a cabo procedimientos de fiscalización y revisión de la declaración del contribuyente, ¿no? El tema es que también el servicio podrá realizar un nuevo requerimiento si aparecen nuevos antecedentes que puedan dar lugar a un procedimiento de recopilación de antecedentes que se refiere al número 10 del artículo 161, a la aplicación de lo establecido en el 4 bis, 4 términos para hablar. Y aquí dice, dichos nuevos antecedentes se obtengan una respuesta a la solicitud de información de alguna autoridad extranjera. Cuando se inicie una fiscalización mediante requerimiento de antecedentes se deben ser presentados. No, aquí me fue la chucha, no entendí nada de esto. A ver, devolvámoslo. Dice, una vez contado desde el vencimiento, sin que el efecto sea aplicable al artículo 59. ¿Y el artículo 59 qué decía? Dentro de los plazos de prescripción. Este. Ah, claro. O sea, básicamente no puedo, digamos, requerir antecedentes que ya hayan sido objetos de un procedimiento de fiscalización. Eso. No pueden marcarlo dentro del artículo 59. Ya, pero lo importante es que se te puede requerir información bajo el artículo 33, sí. Ya, esas solicitudes de información están contempladas, son medidas colaborativas que tienen que tener la individuación del funcionario, ¿no? Que no cumple, como decís tú, con un procedimiento de fiscalización, el plazo no puede exceder un mes y el contribuyente puede pedir una prórroga de un mes más. Eso es todo. Espérame, dame Entonces, 5 minutos, voy al baño. ya vale. Voy al baño. ¿Ya? Ya, el servicio mediante resolución, luego de haber pedido, digamos, los antecedentes, establecerá el plazo para efectuar los avisos y los medios pedidos específicos mediante los cuales se realizarán los avisos establecidos en el inciso anterior. En el caso de lo que los poníamos en el caso anterior, ¿no? De que si no contesta, bueno, se avisará de otra forma mediante resolución. En el caso del contribuyente voluntariamente se acoja a la actuación indicada en el artículo y se detectaran o rectificaran diferencias de impuestos, el servicio deberá aplicar lo establecido en el inciso segundo del artículo 56. ¿Qué es lo establecido en el artículo segundo en el inciso 56? ¿Y en el 106? ¿Lo sabes? Espérame, lo tengo aquí en la mano. Artículo 56. ¿Qué inciso era? Segundo, condonación de Aquí lo intereses. tengo. Procederá también la condonación de intereses penales cuando, tratándose de impuestos sujetos a declaración, el contribuyente o el responsable de los mismos voluntariamente formular la declaración emitida y presentar una declaración complementaria que arroje mayores impuestos y probar que ha producido con antes y que ha procedido con antecedentes que hagan excusable la omisión en que hubiera incurrido. Entonces, ¿qué pasa si yo colaboro con todas las medidas, ¿no? y contesto, digamos, los requerimientos de información y si se detectan diferencias de impuestos? Bueno, se va a condonar no el impuesto, sino que las El interés intereses penal. penales, los intereses penales, Sí. ¿no? Que de dicho impuesto, porque finalmente se encuentra la diferencia. O lo del 106. ¿Y qué era lo del 106? Te lo leo, aquí lo tengo. 106.
Las sanciones pecuniarias. Dice sanciones pecuniarias, sí. En este caso también lo mismo. Ah, Si se ha procedido. habrán Dime. bueno, habrán rebajas y suspensiones de las sanciones pecuniarias en caso de que el contribuyente rectifique dicha declaración. Claro. Ya. En caso del contribuyente no se acoja voluntariamente, ahora el caso contrario, ¿no? Que no responde y no se acoja al procedimiento, digamos, colaborativo, las actuaciones indicadas en este artículo, los avisos establecidos en el mismo, no podrán reiterarse más de 2 veces, como ya tú lo venías adelantando. Si luego reiterado en dichos términos el contribuyente no realiza ninguna acción, el servicio ahora podrá iniciar si corresponde un procedimiento de fiscalización. O sea, te tienen que avisar 2 veces más. Hay 2 avisos más que son obligatorios, y luego de eso se podrá iniciar un procedimiento de fiscalización, ¿no? El servicio deberá enviar un aviso al contribuyente certificando la finalización de las medidas preventivas, ¿no? Salvo que determine el inicio del procedimiento. O sea, si finaliza, la finaliza; si no, inicia la fiscalización, ¿no? Exacto. Listo, eso es con respecto al 33. El 33 bis, ¿qué nos dice? Dale tú. Junto con declaraciones, junto con sus declaraciones, los contribuyentes deberán acompañar o poner a disposición del servicio en virtud de las disposiciones legales o administrativas que correspondan, documentos y antecedentes conforme a las siguientes reglas. Normas generales para la entrega de información. El servicio, mediante resolución fundada, podrá requerir a los contribuyentes informes o declaraciones juradas sobre materias específicas e información determinada propia del contribuyente o de tercero. Segundo, normas especiales para la entrega de información. Conforme a las reglas del número 1 anterior, el servicio podrá requerir información sobre A, declaraciones, transacciones o... ¿Podría aumentar de deporte esa cuestión? ¿Sabes que no estoy viendo? Ahí sí, ya. Operaciones, transacciones o reorganizaciones que realicen o celebren con personas, entidades situadas en un territorio o jurisdicción en la que se refiere el artículo 41H de la Ley sobre el Impuesto a la Renta. B, los contribuyentes o entidades domiciliados, residentes, establecidos o constituidos en el país que tengan o adquieran en un año calendario cualquiera la cantidad de constituyente o sector beneficiario, truce o administrador de trust creado conforme a las disposiciones de derecho extranjero para estos efectos. Se deberá informar lo siguiente según sea aplicable a la norma o legislación extranjera: el nombre o denominación del trust, la fecha de creación del país de origen, el nombre o la razón social o la denominación de constitución. Saca el mouse de ahí, del constituyente settlor o truce o de los administradores del mismo, como asimismo los respectivos domicilios. No, ahí que no entendí ni una huevada de la norma especial con la Ya, entrega de pero mira, información. habíamos visto que el 33 era básicamente el artículo de las medidas colaborativas, pero el Sí, 33 correcto. bis, que es un artículo nuevo, ¿qué es lo que viene a hacer? Sí, Viene a añadir presentación de documentos frente a ese requerimiento de información. Pues, o sea, aparte de esas medidas colaborativas, también te puedo pedir documentos. Dice, ya, junto con correcto. las declaraciones, las anteriores, los contribuyentes deberán acompañar o poner a disposición del servicio, en virtud de las disposiciones legales o administrativas, documentos y antecedentes conforme a la siguiente. Estas son reglas, ¿no? ¿Qué documento? La primera regla dice que normas generales o normas de aplicación general para la entrega de información, en este caso, son mediante resolución fundada. Se puede requerir a los contribuyentes informes o declaraciones juradas sobre materias específicas e información determinada propia del contribuyente, ¿no? O de tercero. Y ahí, para el debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, estas estarán obligados a entregar la información sobre terceros y los montos de renta distribuidos, los contribuyentes que distribuyan Ya, renta o beneficios de cualquier naturaleza. Luego el número 2, me pasa.
Ya, el número ¿A 2, dónde está ahí? aquí está el número 2. El número 2 ¿Ya? también son informaciones, pero ahora sobre materias específicas, ¿no? Son normas especiales, ¿no? Para la entrega, porque son materias específicas, ¿no? ¿Cuáles son? Operaciones, transacciones, reorganizaciones que se realicen o celebren con personas o entidades situadas en un territorio o jurisdicción a los que se refiere el artículo 41H de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Estos son los que decía el profesor, los paraísos tributarios o, Ah, ya, ya, o ya, ya, ya. lugares o territorios De baja tributación, de baja de tributación. baja tributación. Sí, ¿Ya? ya me Entonces, acordé. cuando estoy frente a esa situación, ¿no? Puedo pedir todo esto que sale acá, ¿no? La falta de entrega de la información o la omisión de datos relevantes relacionados con ella se sancionará de acuerdo a lo dispuesto en el 97, número 1. Los contribuyentes de entidades domiciliadas residentes establecidas o constituidas en el país, estos que salen acá, que el que decís tú que no entendían, son nuevos. Ya, bueno, yo leí un poco de ellos, pero son cuando se constituye sobre un terreno, ¿no? Un derecho, que es el derecho el derecho real de conservación. ¿Ya? Tú, sobre un terreno, una persona que es dueña de un terreno puede constituir unos derechos a favor de una entidad o una, no sé, organización para que esa organización administre el terreno. ¿Cachai? La ¿Ya? administre y todo lo relacionado con ese trust land o lugar de protección va a estar entregado a un administrador. Y ese es el trustee. Pero en realidad, esto el profesor no lo pasó mucho. ¿Ya? Lo único que tenéis que saber es que el artículo 33 bis trata sobre normas de acompañamiento de documentos y antecedentes. Entonces ahí hay normas generales y son las normas que le aplican a todos los contribuyentes. La entrega de información sobre todos los determinados informes, declaraciones juradas de materia específica. Y ahí va enumerando. Y los especiales, bueno, la operación y transacciones de los paraísos tributarios y también los contribuyentes de entidades domiciliadas residentes establecidas o constituidas que tengan o adquieran un año calendario cualquiera de la calidad de constituyente o sector, ¿no? Esa persona que constituye el derecho a favor del beneficiario que se va a llamar trustee, ¿no? Y que va a ser administrador de un trust, de un terreno. Ya. Eso es todo. Entonces, esto es regido por ley extranjera. ¿Cachai? Es porque la constitución, para el efecto, no está acá, está introducida a través de un tratado de internacional, seguramente. De, internacional, claro, seguramente. Nos Bueno, acogimos y tiene que pero estar en. No. pero en resumen a eso, ¿por qué se tiene que entregar información? Porque son terrenos que tienen que tener tributación y finalmente para eso es la norma, ¿no? Para incluirlos. Y luego los contribuyentes que llevan contabilidad también se les pueden pedir, ¿no? Lógicamente, sujeto a la obligación de llevar contabilidad, las declaraciones, informaciones, los balances, todo lo que es respectivo a la contabilidad. Sí. El artículo 34, ¿qué dice el artículo 34? Están obligados a atestiguar bajo juramento sobre los puntos contenidos en una declaración los contribuyentes, los que haya firmado y los técnicos asesores que hayan intervenido en su confección o la preparación de ella en sus antecedentes siempre que el servicio lo requiera dentro del plazo de prescripción. Eso es lo que habíamos leído ya, ¿no? Artículo 35. Junto con su declaración, los contribuyentes sujetos a obligación de llevar contabilidad presentarán los balances y copias de inventario con la firma del contador. El contribuyente podrá cumplir dicha obligación acreditando que lleva un libro de inventario debidamente foliado y timbrado u otro sistema autorizado por la Dirección Regional. Por la Dirección Regional. El servicio podrá exigir la presentación de otros documentos tales como libros de contabilidad, detalle las cuentas perdidas y ganancias, documentos de posición explicativa y demás que justifiquen el monto de la renta declarada y las partidas anotadas en la, saca el mouse de ahí, en la contabilidad.
está. No te escucho, está ahí silenciado. En este caso, el 34, ¿qué es lo que pasa? Que el servicio va a citar. Chucha, no logro ver esta parte. Ahí está. Es que lo anoté del profe, dice. El servicio cita o requiere a un contribuyente que declare bajo juramento. ¿Ya? Ese es el primero. ¿Ya? O sea, el servicio te puede citar o requerir a un contribuyente que declare bajo juramento, puede ser en su calidad de técnico o asesor. ¿Quién confeccionó la declaración? ¿No? Claro. ¿Cachai? Entonces, están obligados a texturar bajo juramento sobre los puntos contenidos en una declaración los contribuyentes, los que se hayan firmado, los técnicos y los asesores. Siempre que el servicio lo requiera, ¿no? Claro. ¿Ya? Y el 35, junto con las declaraciones de los contribuyentes sujetos a obligación, los que vimos, o sea, a llevar contabilidad, presentarán los balances. Y ya lo vimos también. El plazo para la declaración y pago de los diversos impuestos se regirá por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. No obstante, los dispuestos en el inciso anterior, el presidente de la República podrá fijar y modificar fechas de declaración y pago diversas. En el caso del IVA, ¿cuándo se paga el impuesto? Se paga el día 12 de cada mes. Ya, pues en el caso de la renta, ¿cómo se paga en el caso de la renta? Al 31 de abril del año siguiente. Ya. El plazo de declaración y pago de un impuesto venza en día feriado, en día sábado, el 31 de diciembre, este se prorroga hasta el primer día del siguiente. El artículo 36 bis dice los contribuyentes que al afectar su declaración incurrieron en errores que incidan en la cantidad de la suma de pagar podrán efectuar una nueva declaración antes de que exista la liquidación o giro del servicio. ¿Ya? O sea, lógico que pueden subsanarlo ellos mismos. Luego se termina la obligación anexa de declaración jurada y viene la de contabilidad. Y la de contabilidad, acá lo más importante es Esta que también esta también es de información, ¿no? sí, Sí. pues de información, estamos en la información todavía. La contabilidad, dice el artículo 16, ¿qué dice? Hay algo importante en la contabilidad que son unas normas que da el colegio de contadores. En los casos que la ley exige llevar contabilidad, los contribuyentes deberán ajustar los sistemas de esta y los de la confección de inventario a prácticas contables adecuadas. ¿Quién da esas prácticas? El colegio de contadores. O sea, si me baso en prácticas que da el colegio de contadores, son prácticas contables adecuadas. Ahí está. Ya. Cuando sea necesario practicar un nuevo inventario, lo mismo. Salvo disposición especial, los ingresos y rentas tributarias serán determinados según el sistema contable que haya sido regularmente el contribuyente, etc. Sin embargo, el contribuyente no hubiera seguido un sistema contable generalmente reconocido, un sistema adoptado, no refleja cuánto es su ingreso o su renta tributaria. Ellos serán determinados de acuerdo con un sistema que refleje, o sea, el Servicio de Impuesto Interno te lo va a corregir. ¿Qué más dice acá? Léelo tú. Dice, no obstante, el contribuyente que explote más de un negocio, comercio o industria de diversa naturaleza, al calcular su renta líquida podrá usar diferentes sistemas de contabilidad para cada uno de los negocios o comercio o industria. No es permitido a los contribuyentes cambiar el sistema de su contabilidad que haya servido de base para el cálculo de la renta de acuerdo con sus libros sin aprobación del director regional. Los balances deberán comprender un periodo de 12 meses, salvo en los casos de término de giro, el primer ejercicio del contribuyente o de aquel que opere por primera vez la autorización de cambio de fecha de balance. Los balances deberán practicarse el 31 de diciembre. Ahí está, me había equivocado. Los balances deberán practicarse el 31 de diciembre de cada año. Sin embargo, el director regional a su juicio exclusivo podrá autorizar en casos particulares que el balance se practique
al 30 de junio del año siguiente, sin perjuicio de las normas sobre imputación de renta. El monto de un ingreso o de cualquier rubro de la renta deberá ser contabilizado en el año en que se devengue. El monto de toda deducción o rebaja permitida u otorgada por la ley deberá ser deducida en el año en que corresponde de acuerdo al sistema de contabilidad, seguido por el contribuyente para computar su renta líquida. El director regional dispondrá, a su juicio exclusivo, la aplicación de las normas a que refiere este artículo. O sea, si el director dice sí, bueno, pero si no, no. En cuanto a las normas y reglas contables, aumenta un poquito la letra. Puta, estoy medio pídimo. Se debe tener, en cuanto a las normas y reglas contables, se debe tener presente que en términos generales corresponde aplicar las reglas de uso común dispuestas en el Colegio de Contadores a través de los diversos boletines electrónicos que ha dictado y que recogen a su vez el principio de contabilidad generalmente aceptado, o también conocidos como PCGA. En relación a lo anterior, conforme a la letra G del artículo 13 de la ley 13.011, el Colegio de Contadores de Chile, a quien le corresponde la dictación de normas relativas al ejercicio profesional accesorias a su disciplina, eminentemente de carácter técnico. Ya. Dice de que Dejemos, la esta parte dejémosla hasta ahí, nomás, porque lo más sí, importante, bueno, aquí eso es jurisprudencia administrativa, pero el tema es que hay una ley, ¿no?, que es antigua, que es la 13.011, que, que faculta al colegio, al claro, colegio de contadores para dictar normas respecto a la aplicación técnica de carácter del técnico. técnico. Ya. Entonces, que respecto a la eventual aplicación o utilización de nuevas reglas de contabilidad expuestas en razón de la globalización de nuestro país, conocidas como normas de información financiera internacional, estas normas son aplicadas, son denominadas NIF, ¿no? Implementadas para cierto tipo de entidades y personas jurídicas que a su vez tienen origen en las normas internacionales de contabilidad conocidas por su sigla IFRS, que son las mismas. La Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, ha dispuesto un calendario de aplicación de dichas reglas en entidades. Y acá está el calendario. Estas son las normas IFRS, International Financial Account Standard. Ya, esos son. ¿Cuál es el objetivo? Es proveer la información cuantitativa y oportuna de la contabilidad. Ese es el objetivo de la contabilidad, ¿no?, considerando los eventos económicos que puedan afectar. Y también tiene un fin de la contabilidad que es eficiencia operativa y planificación, o sea, un fin interno, ¿no? Claro. O sea, la idea es, los principios, ahí están los principios contables. A lo mejor te pide en principio, no lo explicó mucho, no me acuerdo, solamente habló nomás. Acá están a modo rápido los principios, pero en realidad no quiero meterme yo en esto, pero no se metió él tampoco, ¿ya? Lo importante es que tenéis que saber que hay principios de contabilidad generalmente aceptados, PSGA, que rigen en materia de contabilidad. Reglas de contabilidad, ya. Estas reglas son para todos. Artículo 17, inciso segundo, lengua castellana. Moneda nacional. Hay excepciones que están en el artículo 18, número Sí, 2 y 3. ¿Puedes leerlo? se aceptarán. Sí. A ver, dale, ponlo. 18, 2 y 3, aquí está. No obstante lo anterior, el Ahí servicio está. podrá No utilizar. obstante lo anterior, el servicio, por resolución fundada que determinados contribuyentes o grupos contribuyentes lleven la contabilidad en moneda extranjera en los siguientes casos. A. Cuando la naturaleza, volumen, habitualidad u otras características de sus operaciones de comercio exterior en moneda extranjera lo justifiquen. Ya, ahí nomás, B. sí, Cuando su ahí nomás. capital. Sí, sí, en realidad son varios. Pero mira, y el 3, Sí, no, pero. asimismo, el servicio estará facultado para autorizar a que se declaren todos algunos impuestos que afecten moneda extranjera. Y ahí está el segundo. Aquí están las excepciones. Estas son las excepciones. A la contabilidad tradicional. A la A la contabilidad. declaración, la contabilidad tradicional. Eh,
Ahí vamos. Ah, Espera un poquito. Hay algo importante. Dice, los libros deben ser conservados mientras esté pendiente el plazo que tiene el Servicio de Impuestos Internos para la revisión de las declaraciones. ¿Qué pasa si se pierden los libros? tiene que dar aviso al servicio. Y es más, poner una. Pero ¿cuál es el efecto más importante? ¿Suspende No el me plazo de acuerdo. prescripción o no suspende el plazo de prescripción? Suspende el plazo de prescripción, Ya. ¿o no? Sí, pues, eso es importante. Sí, Sí, pues lógico. ¿Cómo, ya. cómo el Servicio de Impuestos Internos te va a liquidar si no tenés los libros de contabilidad? Suspende el plazo de prescripción. Ya, artículo 17 dice que toda persona debe acreditar la renta efectiva. Ya sabemos que hay dos métodos para acreditar renta: la renta efectiva, que es el sistema tradicional, y la renta presunta. Ah, claro. La renta efectiva se lleva a través de la contabilidad fidedigna y la Sí. renta presunta no. Lengua castellana, ya. Dijo el profesor que había una discusión hoy en día que estaban por cambiar las normas respecto a las normas presuntas, porque hoy día se podía determinar más fácilmente cuánto es la ganancia que obtiene un agricultor, por ejemplo. Claro. Eh, y aquí las normas madres de la contabilidad son el 17 y el 18. Ya, establece para los efectos tributarios las siguientes reglas para hallar la contabilidad. 1. Contabilidad en moneda nacional, ya lo habíamos visto, vuelvo a repetir, y se termina. Esa es la contabilidad. ¿Ya? Después viene Ya, las obligaciones tributarias de control. Y aquí eran poquitas. ¿Cuál era la de control, Ricardo? las de control. Sí, las obligaciones tributarias anexas o accesorias de control. ¿Cómo es la definición? ¿Te acordáis cómo? O explícame a qué se refiere. De control, no me digáis. Eh, ya. Habla de las entidades públicas que están obligadas a llevar un control sobre la aplicación de las normas, ¿o no? Algo así. Claro, la vamos a retroceder para revisarla. Mira, estamos en la 39, pero, pero en definitiva acá están. Son aquellas que afecten a ciertas instituciones, servicios públicos, ministros de Fe, para que entreguen ciertos antecedentes o verifiquen el cumplimiento tributario de los contribuyentes. Esa es. Son obligaciones Ya. de control aquellas que afectan a ciertas instituciones, servicios públicos, ministros de Fe, para que entreguen ciertos antecedentes o verifiquen el cumplimiento tributario de los contribuyentes. Por tanto, ¿cuáles son? Bueno, no otorgar pasaporte al servicio de impuesto interno, o sea, al servicio de registro civil. Correcto. Los conservadores de bienes raíces no inscriben si no está pagado ningún de los impuestos que tengan relación con O a lo menos que presente la última contribución pagada. claro. Los notarios tienen que controlar, digamos, vigilar el pago del impuesto timbre estampilla y Porque si no se exigir, vuelven solidariamente responsables. claro. Y esos son los de control. Y las de recaudación, bueno, las de recaudación son a ciertas personas que se designa como sujetos. Mira, revisemos una carta. Designa como sustitutos a ciertas personas para que paguen renta, afecta impuestos, para que ellos deduzcan o retengan, declaren o enteren en arca fiscal. Eso es. ¿Ya? Y ya habíamos visto que son dos números. ¿Cuáles son? Los empleadores respecto De de las las personas que personas que pagan. trabajen y los pensionados. Sí. Eh,
y las personas que obtengan rentas de primera categoría en relación a los profesionales liberales, ¿no? ¿Cachaste esta? ¿Te acordás de esta? ¿O no te acordáis? Instituciones fiscales y semifiscales que estén obligadas a llevar contabilidad que paguen rentas profesionales o personas que ejerzan una ocupación lucrativa. Ah, claro, ellos hacen la retención del impuesto al profesional que les realiza Ya, algún tipo de trabajo. ya. Muy bien, por eso son de recaudación, son personas, son sustitutos, Sí, ¿no? sí, Ya, son sustitutos. ya, muy bien. Y aquí termina esta. Voy a cortar esta y vamos a hacer otra parte. Pero la otra es más Ya. corta.